Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos este primer retiro de un nuevo año, meditando una fiesta que marca la liturgia, digamos, como un límite, una frontera entre la Navidad y el tiempo ordinario. Se trata de la fiesta del bautismo del Señor. La Navidad es uno de esos tiempos fuertes del año litúrgico y termina con esta celebración. Dice San Lucas, como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan mismo les respondió, dirigiéndose a todos, yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos. Bajó el Espíritu Santo sobre él, con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo. Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Bueno, es una teofanía maravillosa en la que aparecen las tres personas de la Santísima Trinidad. El Padre que habla, el Hijo que es bautizado y el Espíritu Santo en esa forma corporal semejante a una paloma. La Iglesia recuerda en su liturgia las tres primeras manifestaciones solemnes de la divinidad de Jesús, que son en su orden la adoración de los magos, la fiesta de la Epifanía que hemos celebrado el 6 de enero, el bautismo de Jesús, que es la escena que íbamos a contemplar en este rato de oración, y el primer milagro que hizo en las bodas de Caná. En la adoración de los magos, Dios había mostrado la divinidad de Jesucristo por medio de la estrella. En el bautismo, la voz de Dios Padre, venida del cielo, como dice San Lucas, revela a Juan el Bautista y al pueblo judío, y en ellos a todos los hombres, este profundo misterio que es la divinidad de Cristo. En las bodas de Caná, a través de un milagro, Jesús manifestó su gloria y concluye el cuarto evangelista diciendo que creyeron en él sus discípulos. Santo Tomás comenta que cuando llegó a la edad perfecta en la que debía enseñar, hacer milagros y atraer a los hombres hacia sí, entonces debió ser indicada su divinidad por el Padre para que su doctrina se hiciera más creíble. Por eso dice él mismo, el Padre que me envió es quien da testimonio de mí. Bueno, son muchos temas los que se pueden considerar al meditar la escena del bautismo de Jesús, pero el guión del círculo del retiro nos invita a que consideremos esa relación de Jesús con el Padre, esa manifestación del Padre con esa voz que precisamente dice, tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. El Papa Benedicto XVI dice que el significado pleno del bautismo de Jesús, que comporta también ese cumplir toda justicia, San Juan como que en un primer momento se niega a bautizarlo porque dice, soy yo el que debe ser bautizado, como tú me pides que te bautice, y el Señor le dice, conviene cumplir toda justicia. Ese significado pleno, ese cumplir toda justicia, se manifiesta verdaderamente solo en la cruz. El bautismo es la aceptación de la muerte por los pecados de la humanidad. Ese es un significado muy profundo del bautismo, la identificación con la muerte de Jesús en la cruz. Él mismo dirá cuando habla de la muerte en el Calvario, de la muerte como un bautismo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, está refiriéndose
al padecimiento del Gólgota. Y la voz del cielo, este es mi Hijo amado, qué interesante, es una referencia anticipada a la resurrección. Qué bonito, ¿verdad? Así se entiende también por qué en las palabras de Jesús el término bautismo designa su muerte. Este es mi Hijo el amado, en quien pongo mi complacencia. Tú eres mi Hijo el amado, en ti me complazco. Bueno, pues este bautismo del Señor nos habla también de ese bautismo que hemos recibido nosotros, en el cual hemos recibido el don del Espíritu Santo que nos hace hijos. La filiación divina, entonces, es el tema que está previsto considerar en esta meditación. Es por eso el fundamento de la llamada a la santidad y el fundamento de la vida espiritual. Jesús, de hecho, es el modelo de la filiación. Nosotros somos hijos en el Hijo. Él es la filiación subsistente, Él es el Hijo, ¿no? Nosotros somos hijos adoptivos. Y Él es modelo de hijo, modelo de diálogo con su Padre, modelo de obediencia al Padre, modelo de trato con Dios Padre. Bueno, Dios es nuestro Padre y vela por cada uno de nosotros como si fuéramos hijos únicos. Y la actitud de Jesucristo de abandonarse en Dios es necesaria para una seguridad afectiva y real en un mundo incierto. Bueno, son temas que nos viene bien considerar al mirar esas palabras del Padre. Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Cuando Jesús nos eleva a la dignidad de hijos, con esa redención que nos mereció el perdón de los pecados con su muerte en la cruz, pues también sentimos dirigidas a nosotros esas palabras. En nuestra oración pensamos cuando el Señor nos dice, tú eres mi Hijo, en ti me complazco. Pensemos la grandeza de estas palabras. Jesús que se dirige a mí y que me dice, bueno, el Padre Eterno, tú eres mi Hijo, soy hijo de Dios. Sabemos que San José María tuvo una experiencia muy profunda, muy íntima de esta realidad cristiana. El Señor quiso que nos la transmitiera, que construyéramos todo el edificio de nuestra vida espiritual sobre esta realidad. Y de hecho, cuando hacemos retiro espiritual de un fin de semana o de una semana entera los numerarios, la primera meditación de un retiro suele ser sobre la creación, que nos ayuda a pensar de dónde venimos. Al principio creó Dios el cielo y la tierra, dice el Génesis. Y a partir de esa afirmación se origina toda una teología sobre el mundo, que no es un caos, sino que es producto de un acto voluntario de Dios. Creó Dios el cielo y la tierra. Y toda una teología sobre el ser humano, que tiene un origen, que tiene un padre. Joseph Ratzinger solía decir que en el origen de muchos problemas contemporáneos, teóricos y prácticos, se encuentra precisamente una deficiente teología de la creación. La primera encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, pues la primera es la que escribe a cuatro manos con Benedicto, pero digamos que la propia, la que viene de su pluma, es sobre la ecología. El pontífice argentino comenzaba su texto diciendo que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. Como decía algún físico ateo, somos polvo de estrellas. Pero tenía razón, era verdad. Pero mirándolo desde el punto de vista del Génesis, llegamos al momento de la creación del ser humano, esa revelación que nos da Dios, cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estas palabras son la clave para entender la dignidad humana. Génesis 1:26. Todavía recuerdo que cuando estuvo por aquí un profesor
de la Universidad de Navarra, experto en familia y en bioética, Augusto Sarmiento, y le pregunté que me diera algún consejo para estudiar un poco la bioética que estaba trabajando en esa época. Y me recomendó, medita Génesis 1:26. Ahí estuve trabajando un tiempo lo que decía San Agustín sobre esto. Al final no publiqué nada, pero es muy interesante, ¿no? De hecho hay un libro por ahí en Navarra sobre la imagen y semejanza de Dios en el hombre, en la teoría de San Agustín. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso da para libros, para tesis, para retiros, para considerar que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, que todos somos igualmente destinatarios de esa calificación por parte del Señor, independientemente de nuestro origen, de nuestra condición social, de nuestra raza, de nuestro sexo. Todos portamos por igual la imagen y la semejanza de Dios. Y esa cualidad no es una simple descripción. Hay un biblista norteamericano que enseña que imagen y semejanza significa precisamente ser hijo. O, por utilizar un término teológico más elaborado, describe la filiación divina, es decir, ser hijo de Dios. Imagen y semejanza es filiación divina. A mí me impresionó, no lo había visto de esa manera y nos ayuda mucho porque hemos oído hablar mucho de filiación divina en los medios de formación de la obra y hemos oído hablar mucho de imagen y semejanza pues en la Biblia, en la catequesis y en la exégesis bíblica, pues son la misma cosa. Ser imagen y semejanza de Dios es ser hijos de Dios. Si se ahonda más en lo que significa, caeremos en la cuenta de que la filiación divina que el Señor nos ofrece y que recibimos en el bautismo va mucho más allá de la simple filiación natural. Hay un escritor, también un biblista, que escribió: la filiación cristiana es una participación en la filiación de Jesucristo, que es el Hijo único de Dios, y nos introduce en la vida íntima de la Santísima Trinidad. Por consiguiente, es muy diferente de la relación entre criatura y creador. La filiación divina quiere decir que nosotros hemos sido admitidos a las relaciones de amor de las tres personas divinas. ¡Qué belleza! Somos hijos. Es una manera de entender aquello que dice San Juan, ¿no? Mirad qué amor tan grande nos tiene Dios, queriendo que nos llamamos hijos y que lo seamos, queriendo que nos introduzcamos en la vida íntima de la Santísima Trinidad, que seamos admitidos a esas relaciones de amor de las tres divinas personas. ¡Qué riqueza tan profunda! Ahí podríamos quedarnos horas y horas meditando lo que significa estar allá adentro, que Dios esté dentro de nosotros en lo más íntimo de nuestro corazón, que nosotros estemos en lo más íntimo de Dios mismo. Hijos del Padre, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo, y que formamos parte de esas relaciones que hay, el amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo. Si decimos que nuestra filiación divina procede de la participación en la filiación de Jesucristo, encontramos la grandeza de la dignidad de nuestra vocación bautismal. Así lo explicaba San Juan Pablo II en un Ángelus. Decía: al recordar que el Verbo se hizo carne, como hemos meditado en el tiempo de Navidad, es decir, que el Hijo de Dios se hizo hombre, debemos tomar conciencia de lo grande que se hace todo hombre a través de este misterio. Es decir, a través de la encarnación del Hijo de Dios. Como algunos dicen por ahí, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Cristo efectivamente fue concebido en el seno de María y se hizo hombre para revelar el amor eterno del Creador y Padre y para manifestar la dignidad de cada uno de nosotros. Un fin de la encarnación. Hay otros santos que han expresado como su admiración por esta realidad tan maravillosa, como San Atanasio, quien decía que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hijos del hombre, los hijos de Adán, se hicieran hijos de Dios. Una manera un poco más larga de decir lo que decía resumidamente. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres se hicieran hijos de Dios. Él es el Hijo de Dios por naturaleza. Nosotros somos hijos de Dios por gracia. También lo explica San Pablo en uno de sus textos más citados
al hablar de la vocación cristiana, la carta a los Efesios, al comienzo, el capítulo primero, los versículos 4 y 5. Él, el Padre, nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Está lleno de teología. Primero creó el mundo. Primero nos llamó antes de la creación del mundo. Nos eligió. Primero nos eligió y después creó el mundo para llevar a la práctica esa misión que nos había asignado. Nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, aquí. Aquí nos destinó a ser sus hijos. Él nos destinó por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos. Por esa razón San Cirilo de Alejandría concluía que lo mismo que es de Dios Padre, de donde proviene toda paternidad en el cielo y en la tierra, porque Él es en principio solamente Padre, de la misma manera toda filiación viene por el Hijo, porque es en principio y solamente Hijo. Un poco profundo, una teología muy grande, hay una riqueza poderosa, pero nos podemos como tratar de acercar, ¿no?, a ese arcano, a esa realidad tan profunda y tan maravillosa de saber que Dios es mi Padre, que Jesús es mi Hijo. Estamos haciendo en nuestra oración, decimos: Señor, gracias por ser mi Padre. Jesús, gracias por ser mi hermano. Señor, gracias por darme esta luz, gracias por revelármelo, por manifestármelo. Gracias por darme esta ocasión de ahondar en todo lo que esto significa. No deja de ser significativo que cuando le preguntaron a Jesús cómo orar, Él respondiera enseñando el Padre Nuestro. Cuando oréis, decid: Padre Nuestro. Os dirigís al Padre, os dirigís a Dios, no como el arcano, como el difícil, como el inaccesible, como el absolutamente otro, como el Papá. Decirle: Padre Nuestro. Es una revelación maravillosa, una clave de oración estupenda. Benedicto XVI tiene un comentario muy bonito al Padre Nuestro y dice que, según el mensaje de Jesús, el hecho de que Dios sea Padre tiene para nosotros dos dimensiones. Por un lado, Dios es ante todo nuestro Padre, porque es nuestro Creador. Y si nos ha creado, le pertenecemos. El ser como tal procede de Él y por ello es bueno, porque es participación de Dios. Todo lo que es bueno porque Dios lo creó. La idea de que Dios creó a cada ser humano forma parte de la imagen bíblica del hombre, del ser humano. Cada hombre individualmente y por sí mismo es querido por Dios. Sigue siendo una realidad. Cada ser humano es creado personalmente por Dios. Él conoce a cada uno. Por eso la Biblia dice: eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Te conozco por tu nombre. En ese sentido, en virtud de la creación, el ser humano es ya de un modo especial hijo de Dios. Dios es su verdadero Padre. Que el hombre sea imagen de Dios es otra forma de expresar esta idea, como ya hemos dicho. Esto nos lleva a la segunda dimensión de Dios como Padre. Cristo es de modo único la imagen de Dios. Eso ya lo dice San Pablo. La verdadera imagen del Padre es Jesús. Por eso, pues no tiene sentido esas críticas de los protestantes que no les gustan las representaciones, porque dicen que en el Antiguo Testamento está prohibida la representación. No tienen en cuenta que en el mismo libro de los Números el Señor manda representar aquella famosa serpiente de bronce para la curación de la peste, y no tienen en cuenta sobre todo que Jesús es la imagen. Claro, en el Antiguo Testamento no hay imagen de Dios. No te harás imagen de Dios, tiene toda la razón. Pero en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, Jesús es la imagen. Jesús es la imagen de Dios. De modo único. Jesús nos manifiesta la imagen de Dios, el rostro de Dios, la cara de Dios, el cuerpo de Dios. Basándose en esto, los padres de la Iglesia dicen que Dios, cuando creó al hombre a su imagen, estaba prefigurando a Cristo. Y creó al hombre según la imagen del nuevo Adán, del hombre que es la medida de la humanidad. Pero sobre todo Jesús es el Hijo en sentido propio, porque es de la misma sustancia del Padre, como decimos en el credo. Nos quiere acoger a todos en su ser hombre,
Por eso lo meditamos tanto en la Navidad. Es a lo que le damos vueltas en Navidad. Que Cristo quiso ser uno de los nuestros, quiso ser como nosotros. Y en la liturgia se habla mucho del admirable intercambio, del admirable comercio. Él se hace como uno de los nuestros para que nosotros seamos como Él. Nos quiere acoger a todos en su ser hombre y de este modo en su ser hijo, en la total pertenencia a Dios. Así, concluye Benedicto XVI, la filiación se convierte, y este es como, dijéramos, el punto central que quería llegar. La filiación es un concepto dinámico, no es estático, ¿no? No es como la cédula o como sí, ser colombiano, pues no sé, como una cosa. No, ser hijo no somos plenamente hijos de Dios. Uno nace colombiano y ya es colombiano, ¿no? Pues puede ser mejor colombiano, pero no más colombiano, ya es plenamente colombiano. Después puede ser que tenga otra nacionalidad, lo que sea. Pero uno nace hijo y puede ser cada vez mejor hijo de Dios. Hemos de llegar a serlo más y más mediante nuestra comunión cada vez más profunda con Cristo. Llegar a ser otro Cristo es una tarea que lleva toda la vida. De otras cosas porque el demonio está enredando para que no los logremos. Ser hijos equivale a seguir a Jesús. Por eso también Cristo se encarnó, para mostrarnos el camino. Cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pues, oye, pues has estado conmigo. ¿Cómo dices que demuestra al Padre? El que me ve a mí ve al Padre. Y en esa última cena también dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. En otro momento dice, aprendan de mí. Bueno, es porque ser hijos equivale a seguir a Jesús. En la medida en que sigamos a Jesús, seremos hijos de Dios. La palabra Padre aplicada a Dios comporta una llamada para nosotros a vivir como hijos o como hijas. Todo lo mío es tuyo, le dice Jesús al Padre en la oración sacerdotal, en la última cena. Todo lo mío es tuyo. Y lo mismo le dice el Padre al hermano mayor en la parábola del Hijo Pródigo. Todo lo mío es tuyo. La palabra Padre, el ser hijos, nos invita a vivir conscientes de esto. Así se supera también ese afán de la falsa emancipación que había al comienzo de la historia del pecado de la humanidad o del mismo Hijo Pródigo. Adán, ante las palabras de la serpiente, quería él mismo ser Dios y no necesitar más de Dios. Es evidente que ser hijo no significa dependencia, en el tema de esa libertad de los adolescentes, ¿no? Sino permanecer en esa relación de amor que sustenta la existencia humana y le da sentido y grandeza. En la misma parábola del hijo pródigo lo vemos, ¿no? Ese hijo mayor que lleva todo el tiempo con el padre se pone bravo porque el padre es misericordioso y perdona al hijo pequeño que dilapidó la fortuna. Y el padre dice, pero ¿tú por qué te pones bravo de que yo haga una fiesta? Tú llevas aquí todo este tiempo conmigo, todo lo mío es tuyo. Como, eres mi hijo, estamos compartiendo juntos. No hace falta fiesta porque todo es fiesta, ¿no? La fiesta es porque el que estaba muerto ha resucitado. Aquel otro no había entendido lo que era ser hijo. Estaba ahí como obligado, no. Vivía la obediencia sin libertad, explicaba don Javier Echevarría. El otro vivió la libertad sin obediencia. Y son maneras concretas de ser hijos, de ser malos hijos en ambos casos, ¿no? Porque el otro quiso ser libre, autónomo, sin el amor obediente. Que aprendimos de Jesús, que en cambio Jesús, en la última cena, por ejemplo, en la oración del huerto dice, yo quiero esto, que se aparte el cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas horas de oración en las que Jesús identifica su voluntad humana con su voluntad y con la voluntad del Padre y la acoge, el fiat del Hijo. Por eso es nuestro modelo, hemos de ser hijos como Jesús, obedeciendo de esa manera, felices de cargar con la cruz. Qué interesante, la filiación divina no es un simple concepto estático, ya logrado pasivamente al recibir el bautismo, sino que conlleva la exigencia del dinamismo, de la lucha, de la ascética, para ser cada vez menos indignos de llamarnos hijos. En este rato de oración pensemos, ¿cómo puedo ser mejor hijo de Dios? En la vida espiritual,
en la vida moral, en la vida ordinaria, en el trabajo, en la familia, en las relaciones sociales, en mi trato con Dios, en mi vida de piedad. ¿Cómo puedo ser mejor hijo? San José María lo expresaba de un modo similar. Decía, es tan importante la filiación divina que entra dentro de la perfección infinita de Dios, entra dentro de su esencia. Él, de acuerdo con esa perfección y con su inmutabilidad, Él no cambia, no la puede ni la quiere perder. Él no quiere dejar de ser padre, ni puede dejar de ser padre. Nosotros somos capaces de perderla y hasta de querer perderla, como el hijo pródigo. Podemos querer no ser hijos y podemos romper la relación con el Padre por medio del pecado. Aquí caben los matices de vivir esta filiación en mayor o menor grado, ¿no? La filiación dinámica, la que habla Benedicto XVI, San José María dice, vivir la filiación en mayor o menor grado, que son síntomas clarísimos de lo que amamos y de cómo amamos. Bueno, nos da para examen, ¿no? ¿Cuál es el grado en que amo? Jesús ama su filiación. Por eso le dice al Padre, hágase tu voluntad. Aunque tu voluntad sea mi muerte en la cruz. Pero tu voluntad es lo mejor. Yo la acepto. El hijo pródigo dice, hágase mi voluntad. Adán dice, quiero ser yo Dios. Y tú y yo, cuando somos malos hijos, pues igual, queremos o podemos de hecho perder la filiación. Los matices de vivir esta filiación en mayor o menor grado son síntomas clarísimos de lo que amamos y de cómo amamos. Ahí podemos pensar, nos puede servir para nuestras luchas, para nuestras dudas. ¿Esto me ayuda a ser mejor hijo de Dios? Me sirve. ¿Esto me hace peor hijo de Dios? No me sirve. Esta distracción, esta persona, esta relación, esta posibilidad, ¿me hace mejor hijo? Sí, démosle. ¿Me hace peor hijo? No. Sí, me hace peor hijo, pues entonces no me gusta. Aunque me atraiga, pues no. A Jesucristo, el apartar el cáliz, el no morir en la cruz, le atraía humanamente. Pero precisamente dice, pero ser hijo es que no se haga mi voluntad, sino lo que quieras tú. Eso es ser buen hijo. ¿Qué es ser buen hijo para María? Seguir con su proyecto, con su plan personal, con lo que había visto que era lo mejor, o acoger lo que el Padre le plantea por medio del anuncio del ángel. Hágase en mí según tu palabra. Pregunta, pues, ¿cómo va a ser esto? Porque yo tenía entendido que mi vocación era esta otra, pues estar con José, pues en celibato, pero ¿cómo voy a tener ahora un hijo? Si en principio yo no iba a tener hijos. Bueno, tranquila, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, por eso el que van a hacer de ti será llamado santo. Bueno, entonces listo, hágase en mí según tu palabra. La filiación incluye lucha, incluye duda, incluye estupor, como dice el Papa Francisco, pero concluye en responder como Jesús. Hágase, hágase. Non quod ego volo, sed quod tu. Hágase lo que tú quieras, no lo que quiero yo. Como María, hágase en mí según tu palabra. Bueno, y eso se manifiesta en muchas cosas, ¿no? En la cruz, como hemos visto en Jesús. En el trabajo. No es un trabajo simplemente para brillar, no es un trabajo simplemente para ganar dinero, no es un trabajo para cumplir, es un trabajo para poner a Cristo en la cumbre, para alabar al Padre, para dar gloria a Dios. Por eso San José María de que esas aculatorias fundacionales, ¿no? Deo mis gloria, para Dios toda la gloria. Todos con Pedro, Jesús por María. Queremos el reinado de Cristo. Entonces el trabajo no es para figurar, el trabajo es para que se cumplan esos fines. La alegría de ser hijos de Dios es otra manifestación. Que estén tristes los que no quieran ser hijos de Dios. Pero si uno sabe que es hijo de Dios, aunque vaya a morir en la cruz, está alegre. Puede ser también, como decía San José María en alguna ocasión, puede ser alegremente triste, pero alegre. Con optimismo, con esperanza. Hace poco, una convivencia de directores regionales y le preguntaron al padre como una especie de resumen, padre, denos el titular para llevar a la región, ¿no? Como, ¿qué decimos de parte del padre?
Y entonces dijo, Inespea gaudentes, ¿no? Alegres en la esperanza. Alegres en la esperanza de hijos de Dios. ¿Cómo decir? Alegres porque somos hijos de Dios. Final, pues entonces somos hermanos de Jesucristo, hijos adoptivos del Padre y de María. Somos hijos de Dios porque ella dijo sí a la encarnación. Vamos a concluir con esa oración con la que la liturgia se dirige al Padre en la fiesta del bautismo de Jesús. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado, concede a nosotros, tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre en tu benevolencia. Te damos gracias por todos tus beneficios, omnipotente Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.